Procesos y técnicas aplicadas. El amoníaco se sintetiza a partir de nitrógeno e hidrógeno mediante la siguiente reacción. Un mol de moléculas de nitrógeno reacciona con 3 moles de moléculas de hidrógeno para generar 2 moles de moléculas de amoníaco. La mejor fuente de nitrógeno es el aire atmosférico. Por su parte, el hidrógeno necesario se puede obtener de distintas materias primas, pero actualmente se deriva principalmente de combustibles fósiles. Dependiendo del tipo de combustible fósil que se esté utilizando, se suelen aplicar dos métodos principales para producir el hidrógeno necesario para la fabricación de amoníaco: el reformado con vapor o la oxidación parcial. Nuestra exposición tratará por el método de reformado convencional con vapor, que a continuación se puede observar una visión general del dicho proceso. Las etapas del proceso se describen uno por uno en los apartados que se muestran a continuación. Etapa 1. Desulfuración. El catalizador utilizado en el proceso de reformado con vapor es muy sensible a los compuestos de azufre, que por lo tanto se deben reducir hasta alcanzar una concentración menor a 0,15 miligramos de azufre entre normal de metros cúbicos en el gas de alimentación. Para ello, el gas de alimentación se precalienta entre 350 y 400 grados centígrados. A continuación, los compuestos de azufre se hidrogenan formando ácido sulfídrico, normalmente aplicando un catalizador de cobalto molibdeno, y finalmente se absorben en óxido de zinc granulado. El hidrógeno necesario para la reacción se suele reciclar de la sección de síntesis de instalación. Etapa 2. Reformador. El gas natural proveniente de los tanques de desulfurización se mezcla con vapor y dicha mezcla se introduce en el reformador 1. Aquí se genera el gas de síntesis, monóxido de carbono e hidrógeno molecular, que pasa al segundo reformador para completar la conversión del metano y añadir el aire comprimido precalentado que suministra el nitrógeno necesario en la reacción. El reformador se compone de dos partes: el reformador primario y el reformador secundario. Reformador primario. El gas procedente del desulfurador se mezcla con vapor de agua y la mezcla precalentada se introduce en el reformador primario a una temperatura de entre 400 y 600 grados Celsius. El reformador primario está formado por un gran número de tubos llenos de catalizador. En algunas plantas nuevas o modernizadas, la mezcla de vapor precalentado y gas atraviesa un prereformador diabático y, a continuación, se vuelve a calentar en la sección de convección. El vapor aplicado a la fracción molar de carbono suele ser de 3,0. Sin embargo, la relación óptima depende de varios factores, como la calidad de la materia prima, la recuperación del gas de purga, la capacidad del reformador primario, el funcionamiento catalítico y el balance de vapor de la planta. En las plantas nuevas, la relación óptima puede ser menor de 3,0. El calor para el proceso de reformado primario se suministra quemando gas natural u otro combustible gaseoso en los quemadores de una cámara radiante con tubos llenos de catalizador. A continuación, mostramos el ejemplo de una sección radiante de un reformador, con su respectiva numeración que simboliza el nombre de sus partes. Aproximadamente la mitad del calor de esta sección se emplea en la reacción de reformado, mientras que el resto permanece en el gas de combustión y se utiliza en la sección de convección del reformador para precalentar varias corrientes de proceso. Reformador secundario. El objetivo principal del reformador secundario es añadir el nitrógeno necesario para la síntesis y para completar la conversión de la alimentación de hidrocarburo. Para ello, se efectúa una combustión interna de parte del gas de reacción antes de que atraviese los catalizadores que contienen níquel y, de este modo, se obtiene el calor de reacción y la temperatura necesarios.
El aire de proceso se comprime y se calienta en la sección de convección del reformador primario hasta alcanzar entre 500 y 600 grados Celsius. Como resultado, el contenido de metano se reduce a un porcentaje residual de entre 0.2 y 0.3%. La reacción se produce de manera adiabática, con lo cual se obtiene una temperatura de salida del gas de unos 1000 grados Celsius. El calor se elimina en una caldera de vapor de calor residual, un sobrecalentador caldera o una caldera precalentador, donde el gas se enfría hasta unos 330 a 380 grados Celsius aproximadamente. Etapa 3. Purificación o conversión catalítica. El gas de proceso del reformador secundario contiene entre un 12 y un 15% de monóxido de carbono. La mayor parte de este monóxido de carbono se convierte en dióxido de carbono e hidrógeno molecular en la acción catalítica a través de la reacción escrita. Dicha reacción se produce en dos etapas, con una eliminación de calor intermedia. En la primera etapa, el gas de proceso atraviesa un lecho de catalizador de dióxido de hierro y óxido de cromo a una temperatura de entre 350 y 380 grados centígrados, seguido de un catalizador de óxido de cobre, óxido de zinc, a una temperatura de entre 200 a 220 grados centígrados aproximadamente. El contenido final de monóxido de carbono residual en el gas oscila entre un 0.2 y 0.4% condensado del proceso. El gas que sale del reactor catalítico de baja temperatura se enfría y después de condensar y eliminar la mayor parte del exceso de vapor, se envía a un sistema de eliminación de dióxido de carbono. Este paso es necesario para prevenir la dilución del disolvente de eliminación de dióxido de carbono y mantener un correcto balance de equilibrio de los condensados, con un contenido aproximado de entre 1500 y 2000 partes por millón de amoníaco y de 800 a 1200 partes por millón de metanol. Etapa 4. Eliminación de dióxido de carbono. Esta etapa del proceso elimina el dióxido de carbono del gas de reacción, cuya cantidad equivale a casi todo el carbono introducido como gas de alimentación en el proceso. El contenido de dióxido de carbono residual suele variar entre 50 y 3000 partes por millón. El dióxido de carbono se elimina mediante un proceso de absorción química o física. Los disolventes que se utilizan en los procesos de absorción química suelen ser soluciones aminas acuosas, por ejemplo, monoetanolamina, metildietanolamina activada o soluciones de carbonato potásico caliente. Para los procesos de absorción física se suelen utilizar dos disolventes distintos, glicol dimetiléter y carbonato de propileno. Etapa 5. Metanización. Las pequeñas cantidades de monóxido de carbono y dióxido de carbono que permanecen en el gas de síntesis pueden envenenar el catalizador de síntesis de amoníaco y, por lo tanto, deben ser eliminados. El proceso más habitual es la conversión en metano mediante hidrogenación en el metanizador. Estas reacciones escritas se producen a una temperatura de 300 grados centígrados en un reactor lleno de catalizador a base de níquel. La concentración residual de estos óxidos de carbono no suelen alcanzar las 10 partes por millón. A pesar de que el metano no participa en la reacción de síntesis, el agua que se forma se debe eliminar antes de que llegue al convertidor. Para ello, se realiza un proceso de refrigeración seguido de una etapa de condensación que se aplica después del metanizador. Y por último, una etapa de condensación y absorción del amoníaco que se lleva a cabo en el circuito o en la unidad de secado del gas de reposición. Etapa 6. Compresión. En las instalaciones modernas de producción de amoníaco, se utilizan compresores centrífugos para presurizar el gas de síntesis hasta conseguir el nivel necesario, de entre 100 a 250 bar y de entre 350 a 550 grados centígrados para la síntesis del amoníaco.
En algunos casos, se emplean tamices moleculares después de la etapa de compresión inicial para eliminar las últimas trazas de agua, monóxido de carbono y dióxido de carbono del gas de síntesis. Durante la etapa de compresión, una pequeña cantidad de condensado que todavía contiene amoníaco se elimina del gas de síntesis. Etapa 7. Síntesis del amoníaco. La síntesis del amoníaco se produce en un catalizador de hierro con una presión que suele variar entre 100 y 250 bar y una temperatura de entre 350 y 550 grados centígrados. Durante esta reacción, solamente entre un 20 y un 30% del gas de síntesis se convierte en amoníaco en un solo paso, puesto que las condiciones de equilibrio son poco favorables. El gas sin reaccionar se recicla después de eliminar el amoníaco que se ha formado. A continuación, se añade el gas de síntesis nuevo al circuito. A medida que avanza la reacción de síntesis exotérmica, el volumen se reduce y por lo tanto aumenta la presión y disminuye la temperatura, factores que favorecen la reacción. La temperatura del catalizador se debe controlar, ya que el calor de la reacción con el equilibrio y la velocidad de reacción necesaria produce un aumento en la temperatura. Para controlar esta, se puede recurrir a una técnica que consiste en subdividir el catalizador en distintas capas. Entre estas, los gases se enfrían directamente, añadiendo gas de síntesis refrigerado o indirectamente generando vapor. Para condensar el amoníaco en el circuito, la refrigeración con agua o aire no permiten alcanzar una concentración lo suficientemente reducida de amoníaco en la entrada. Por ese motivo, el amoníaco se vaporiza para enfriar el gas. Los vapores de amoníaco se licúan mediante un compresor de refrigeración. Las distintas configuraciones de síntesis pueden variar según el punto donde se añada el gas de repuesto o de donde se extraiga el amoníaco licuado y el gas de purga. A continuación mostraremos 4 diagramas. Diagrama número 1. Diagrama sencillo. Fue utilizado para explicar cada parte del proceso de producción de amoníaco. Diagrama número 2. Diagrama detallado hecho en AutoCAD por el equipo. Diagrama número 3. Diagrama hecho en SketchUp con texto. Y diagrama número 4. Diagrama hecho en SketchUp sin texto.